Muy buenas, gente, yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy os traigo un análisis del prólogo del Metal Perdido. Este vídeo no va a tener spoilers de la trama de la Segunda Era, pero sí de todo lo que hace referencia al personaje de Wayne. Antes de empezar, me gustaría poner un poco de contexto para la gente que no sepa qué prólogo me estoy refiriendo. Como posiblemente ya sabréis, el próximo libro en publicarse del Cosmere, al menos que sepamos por ahora, será El Metal Perdido, séptima entrega de la saga Nacidos de la Bruma, que a la vez será la cuarta y última de la Segunda Era, conocida comúnmente como la serie de Wax y Wayne. Pues pese a que el libro será publicado a finales del año 2022, su primera versión ya está terminada, y en la pasada edición de la JordanCon, que se celebró en julio de este año en Atlanta, Sanderson decidió hacer una lectura inédita del prólogo de este libro. Como ya es costumbre en esta segunda era, dicho prólogo es un flashback, pero a diferencia de los tres anteriores, que eran de Wax, este es de su compañero Wayne. Si queréis leerlo, os dejo en la descripción un enlace para que podáis hacerlo en inglés o traducido al castellano en la página web de cosmere.es. Y ya por si os animáis, os dejo también el enlace al canal de YouTube de Sanderson, donde hay una grabación de dicha lectura que hizo en la JordanCon, y podéis escuchar el prólogo de voz de su propio autor. Igualmente, primero haré un breve resumen para quien no se lo haya leído, aunque sinceramente es muy cortito y os recomiendo que lo hagáis primero. La historia empieza con Wayne, de 11 años, esperando que su madre llegue a casa de trabajar en la mina, mientras él juega con una baraja de cartas que ha robado del bolsillo de una ropa que tenía que limpiar, pues pese a su corta edad, él se dedica a la lavandería. Cuando su madre finalmente llega a casa, le regaña tanto por la baraja de cartas como por una navaja que había robado a otra persona unos días antes, y le dice que tendrá que devolver ambas cosas. Antes de ir a dormir, decide contarle una historia a su hijo, y cuando se abrazan, él nota que su madre está muy tensa y se pregunta qué habrá ocurrido allí abajo en la mina, aunque no llega a formular la cuestión en voz alta. Su madre empieza con la historia, una sobre el alomante Jack y su persecución de un malvado bandolero llamado Descarado Barm, quien es extremadamente malo porque no solo roba los peces gordos de Elendel, sino también los salarios de la pobre gente de los áridos. Pero Jack no se enfrentaría solo a él, sino también a sus secuaces, Gook el matón y Venga ya Joe. Al primero al que se enfrentó fue a Gook, quien vigilaba el perímetro desde el otro lado del río humano, que supongo que se llama así en honor al Colos de Vin de la Primera Era. Gook era un buen tirador, pero Jack lo era aún mejor, por lo que pudo acabar con él de un solo disparo. Su siguiente desafío fue el Cañón de la Muerte, donde le esperaba el segundo secuaz, Venga ya Joe. El cañón estaba lleno de serpientes, y Jack, quien llevaba un trozo de comida, la lanzó a los animales. Estos se mataron entre sí, y al final solo quedó la más fuerte de todas ellas, a la cual Jack convenció de que atacara a Joe, acabando con su vida. Cuando finalmente atravesó el cañón, llegó a su último desafío, la meseta solitaria. Y resultó ser que la propia meseta era el bandido, Descarado Barm, a quienes los Colos habían enseñado a convertirse en un monstruo de piedra gigante. Y cuando Jack intentó llegar a la meseta, él lo engulló. Pero no lo masticó, y Jack consiguió colocarse en su garganta, obstruyéndola y haciendo que Descarado Barm terminara muriendo ahogado por falta de oxígeno. Aquí termina la historia de su madre, y al final hay un giro de guión en la que se nos da a entender que esta no era una verdadera historia del alomante Jack, sino que es de la vida de su madre en las minas y que ella misma se la había inventado. El final del prólogo es aún más triste, pues un día más adelante hubo otro derrumbamiento en la mina y ese día la madre de Wayne no regresó a casa. Visto ya el resumen, vamos a por el análisis. Lo primero que hace Sanderson con este prólogo es establecernos el tipo de origen que tuvo Wayne, de una familia muy pobre de trabajadores de las minas. Eran tan pobres que ni siquiera podían permitirse una cama, y él y su madre dormían en una misma esterilla en el suelo. Otro punto incluso aún peor es que Wayne, siendo solo un niño de 11 años,
se ve obligado a coger el antiguo trabajo de su madre como lavandero, dado que su padre y su tío habían muerto en las minas y ella se había visto forzada a abandonar su trabajo y sustituirlos allí para poder conseguir más ingresos. Más allá del contexto económico, este prólogo también nos enseña que varias de las habilidades o los trastornos del personaje ya los tenía incluso desde que era un niño. Mientras limpiaba la ropa de la gente del pueblo, le gustaba probársela y fingir ser sus dueños originales, desde un abuelo hasta una chica joven, cosa que en la actualidad vemos como ha masterizado y es capaz de disfrazarse y fingir ser otra persona en un gran rango de variedad. Pero como he dicho, no solo vemos sus habilidades, sino también algunos trastornos, pues aparte de probarse las prendas, de vez en cuando Wayne tenía la imperiosa necesidad de coger cosas que se encontraban en los bolsillos de dicha ropa, mostrando un indicio de su cleptomanía ya desde bien pequeño. Otro rasgo de su personalidad que vemos en el prólogo, y que para mí es uno de los que más me gustan de su personaje, es la necesidad que tiene de demostrarse a sí mismo y consecuentemente a la otra gente que él es una buena persona, y que cuando hace cosas malas no las hace porque sea malo, sino porque no puede evitar hacerlas. Cuando su madre le dice que no está bien quedarse con las cosas que no son suyas, que eso es de ladrones, él responde: no quiero ser un ladrón, quiero ser un buen chico, es que pasa y ya está. Ahora pasaremos a analizar la historia que le cuenta la madre. Antes de ello, hay un detalle que considero muy interesante. Cuando ella le dice que la historia será sobre Alomante Jack, Wayne se queja porque Jack siempre detiene a los malhechores y nunca les dispara, dándonos a entender que dispararles es lo que él haría si fuera alguacil. Un punto que va muy contrapuesto al Wayne de la actualidad, quien tiene fobia a las pistolas, pues pocos años después del prólogo, un día intentó robarle a un hombre inocente a punta de pistola, y por error acabó disparándole y matándolo, cosa que hace que ahora Wayne no pueda tocar un arma de fuego sin ponerse a temblar. Ahora sí, la historia de Jack. La voy a analizar teniendo en cuenta lo que nos dicen al final, que no es una historia del verdadero Jack, sino que es una que se ha inventado la madre de Wayne en las minas. Quiero dejar bien claro que esto es una interpretación mía. Si vosotros o vosotras la interpretáis de otra forma, os invito a que lo dejéis en los comentarios. Teniendo esto en cuenta, lo primero que creo es que los tres villanos son en realidad gente de la mina. Descarado Barm supongo que sería el jefe, y por eso en la historia es alguien que roba los salarios de la gente normal, pues seguramente no les pague a los mineros lo que les tocaría. Gook, el matón, sería el guardaespaldas de Barm, y Bengaya Joe, con ese nombre, supongo que sería alguien que mete prisa a la gente de la mina para que trabaje más duro y más rápido. Respecto a la trama en sí, de cómo Jack persigue y mata a los tres villanos me hace plantearme dos posibilidades. La primera es que la historia sea una fantasía de la madre de Wayne, en la que acaba con la vida de las personas que la explotan en la mina. Y la segunda posibilidad es que realmente sea algo que han hecho en ese mismo día. Y lo digo sobre todo por un pequeño detalle. Al principio del prólogo, cuando la madre de Wayne se pone a explicarle el cuento y él la abraza, nota que ella está muy tensa y piensa: ay, 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 ¿qué habrán encontrado allí abajo? Pues si esta es la posibilidad real, la madre no estaría así por lo que habrían encontrado en las minas, sino por lo que habrían hecho allí. Y al final del prólogo no tiene mucho que analizar. Tal y como había ocurrido con su padre y su tío, la madre de Wayne muere en un derrumbamiento de la mina, y él se queda solo en el mundo. Antes de terminar con el vídeo, me gustaría traeros una pequeña teoría que he visto por Reddit, que no le doy ninguna credibilidad, pero la he encontrado muy curiosa y quería contárosla. Esta habla de la posibilidad de que la madre de Wayne sea una saltamundos, y eso lo defienden porque en su historia hace referencias a cosas que nos recuerdan a otros planetas del Cosmere. Por ejemplo, el hecho de que al final el villano sea un monstruo de piedra gigante. Cuando lo he leído, no he podido evitar pensar en los tronadores de Rorschach. Y luego, tenemos varias habilidades que ella cuenta que tiene Jack en la historia. La primera es la capacidad de comer piedras, que por algunos comentarios que ha hecho Roca en el archivo de las tormentas, se nos da a entender que los comecuernos también comen piedras. Y la segunda es la habilidad de Jack para hablar con los pájaros. Es curioso, porque no dice hablar con los animales, que sería algo mucho más general y convencional, sino específicamente hablar con los pájaros.
A los que hayáis leído Sexto del Ocaso, seguramente se os ha encendido una bombilla, pues en ese relato salen los aviares, unas aves con poderes que son capaces de comunicarse con los humanos. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, no dejéis nunca de buscar, pues siempre hay otro secreto.